Cordial saludo, mi nombre es John Freddy Moreno, estudiante de la UNAD, y en esta exposición pondremos en claridad los conceptos fundamentales de la unidad 2 de física electrónica. Como primero hablaremos del periodo de la señal AC. Se le llama periodo de señal AC cuando en determinado tiempo la señal vuelve a repetirse luego de que estas señales varían a través del tiempo. Su unidad de medida son los segundos y se indica con la letra T. La frecuencia de la señal AC es el número de ciclos por segundo de una onda sinusoidal alterna, es decir, la frecuencia es la velocidad a la que la corriente cambia de sentido por segundo. Se miden hercios, unidad de medida internacional donde un hercio es igual a un ciclo por segundo. Fase amplitud. Hablamos en esta parte de que la amplitud se refiere al tamaño de la señal, por ejemplo, 110 voltios o 220 voltios. Cuando hablamos de la fase nos referimos al tiempo o al ángulo que lleva una señal de adelante o atraso con respecto a otra de referencia. Por ejemplo, para medir el desplazamiento entre dos señales o entre dos eventos de una misma señal. Podemos ver respecto a periodo o fase, respecto al tiempo y nuestra amplitud en la onda sinusoidal. Valor medio y valor eficaz o RMS. Cuando hablamos del valor medio decimos que es la media aritmética de todos los valores instantáneos de tensión medio en cierto intervalo de tiempo. Cuando hablamos del valor eficaz, hablamos de que es el valor de voltaje o corriente alterna que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente en corriente continua sobre una misma resistencia. Pregunta problematizadora. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre valor medio y valor eficaz de una señal AC? La diferencia es que el valor medio es el valor aritmético. Si hablamos de la media aritmética de todos los valores medidos de tensión en un intervalo de tiempo. Y el valor eficaz, hablamos que es el valor que es igual y capaz de producir la misma potencia en corriente continua y en corriente con alterna cuando lo aplicamos sobre una resistencia. ¿Cuáles son estos valores para el voltaje doméstico? Bueno, los valores más usados de la tensión entre fases son 4.16 kilovatios, ocasionalmente 2.3 kilovatios, donde su tensión doméstica es de 120 voltios o 127, y 3.3 kilovatios o 6.6 kilovatios, donde la tensión doméstica es de 230 vatios. Muchas gracias.